pero es que Víctor Aldama ha declarado en la sede judicial que el número uno de esta trama de las mascarillas era Pedro Sánchez y nadie le ha tenido en cuenta eso. O sea, nadie le ha hecho caso. La Fiscalía no le ha dado ningún valor, el juez instructor no le dio ningún valor y el tribunal sentenciador no le ha dado ningún valor. ¿Por qué? Porque es una cosa que dice Aldama, pero que no acompaña de ningún indicio, de ningún elemento que permita probar que eso es así. Y, por tanto, eso queda descartado. Con lo cual, el PSOE debería estar muy tranquilo. Porque todo lo que diga Aldama que sea mentira, ya hemos visto que no va en una sentencia. En esta sentencia no se habla de Pedro Sánchez. Luego podemos interpretar que se habla en general del sanchismo. Bueno, pero es una interpretación periodística. En la sentencia no se habla tampoco ni de Pedro Sánchez, ni de otras cosas que ha dicho Aldama, que quiso implicar a Ángel Víctor Torres y a Francina Armengol. Bueno, todo eso de momento no ha habido más. Luego el PSOE debería estar muy tranquilo porque Aldama puede decir muchas cosas, pero si no lo acompaña de indicios que permitan a la Fiscalía sostener una acusación y al tribunal probar la comisión de un delito, no hay problema alguno. Entonces, hoy he leído alguna crónica que dice es que el gobierno están preocupados porque creen que el Supremo está animando a que los demás declaren contra el PSOE. Pero si no es declarar contra el PSOE, es declarar la verdad de lo que sucedió. Pero, Carlos, acuérdate que cuando saltó esta trama, primero la detención de Koldo, posteriormente Ábalos, y salió Víctor de Aldama a decir que efectivamente, bueno, pues Pedro Sánchez era conocedor de todo. Y ahí Pedro Sánchez dijo que era una inventada. Y esa inventada le libra a Aldama de ir a prisión y de pagar 3,7 millones de euros que obtuvo en comisiones, según la sentencia, estábamos escuchando a Pedro Sánchez precisamente, y condena a su hombre fuerte en el partido y el gobierno a 24 años de cárcel. Sí, fíjate en lo que ha quedado esa inventada, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Víctor Aldama es verdad que hay cosas que él o manipula o distorsiona o exagera. Porque, por ejemplo, Víctor Aldama nos dio a entender a todos que él tenía pruebas de que Pedro Sánchez y él eran poco menos que uña y carne. Y que por eso él tenía un trato. Y al final lo que hubo es una fotografía, es verdad, una fotografía que se hace Víctor Aldama con Pedro Sánchez por la mediación de Koldo en un acto político en el Teatro de la Latina de Madrid, creo recordar que era. Y hasta ahí llegó. Eso es todo lo que ha podido aportar Víctor de Aldama de su gran relación con Pedro Sánchez. Luego, si no puedes aportar nada más, pues esa parte sí, como poco era exagerada. Digamos, Víctor Aldama tiene dicho, y lo declaró también en el juicio, que por supuesto que Sánchez estaba al tanto de todo porque él veía a Koldo cómo hablaba con Sánchez y le trataba de Pedro. Bueno, pues todo eso al tribunal no le parece que tenga ninguna relevancia. Porque es que Pedro Sánchez ni siquiera fue investigado. Digo, quienes están en la turra esta de la conjura, si el juez instructor hubiera querido, con lo que le dijo Víctor de Aldama, pedía el suplicatorio al Congreso para investigar a Pedro Sánchez. Porque Víctor de Aldama está diciendo, pero es que no basta con lo que diga, tiene que aportar más elementos. Bueno, nos acompaña también la magistrada Victoria Rosell. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Le pido primero toda una valoración sobre esta sentencia que hemos intentado ahora detallar en estos minutos iniciales. Pues sí, creo que como están coincidiendo en los análisis, lo más llamativo es la enorme diferencia entre la cuantía de las penas impuestas dentro de esa organización criminal que se da por acreditada para corromper, para obtener contratos públicos a cambio de enriquecimiento personal, pues la gran diferencia de penas entre los 24 años del exministro o los 19 de su asesor Koldo o su asistente, con los 4 años y algo de quien la UCO, la Guardia Civil, en la investigación denominaba como el jefe de esta organización criminal, que sería Aldama, y que le evitan incluso la entrada en prisión. Parece que evidentemente tanto a nivel de opinión pública como jurídicamente lo más llamativo es esa gran diferencia. ¿Y hay precedentes de una rebaja de condena como la de Aldama? Pues sí, está construido de una manera que muy técnicamente muy, digamos, puntillosa en el sentido, pero la verdad es que yo no sé si hay precedentes de esta rebaja y además la aplicación de la suspensión extraordinaria del artículo 80.3. De hecho, como acabáis de decir, ni siquiera las acciones populares se atrevieron a imaginar una rebaja de
calibre. ¿Qué sucede? Que hay una atenuante de confesión, el artículo 24 del Código Penal, que lo hay en todos los códigos penales y es lógico, porque nos quita trabajo de investigación y ayuda a probar las cosas. En cualquier política criminal, quien colabora resulta premiado. Pero esta confesión tiene que ser antes de conocer que el procedimiento se dirige contra ti, y esto ya no concurre. Entonces podría ser, como dice el Supremo, una atenuante de confesión analógica, porque no concurre este requisito temporal. Pero una vez que es analógica, la considera muy cualificada, es decir, absolutamente de una relevancia tal que merece incluso no solo la mitad inferior de la pena, que para entendernos, si es de 4 a 8, que lo es la organización criminal, la mitad inferior es de 4 a 6, pero no baja del mínimo, con la inferior en grado o incluso la inferior en 2 grados. La inferior en grado, espero que se me entienda, si estamos hablando de 4 a 8, la inferior en grado es, la máxima sería 4 y la inferior la mitad menos, 2 años menos 1 día. Y la inferior en 2 grados de 1 año a 1 año y 11 meses. Quiero decir que penas muy por debajo de las que el propio Código Penal considera. Esto es la muy cualificada, e incluso en organización criminal hay otra posibilidad, que es rebajar 574, rebajar por alguien que no solo se ha salido de una organización criminal y ha abandonado la actividad delictiva, cosa que no está muy clara en el caso de Aldama, que parece que lleva años siendo comisionista, ¿verdad?, con varios gobiernos, sino que además haya aportado pruebas o para identificar a otros responsables que no estuvieran ya identificados o para evitar delitos. Y esto, sinceramente, me parece que es una aplicación muy generosa en este caso, porque la Guardia Civil ya había descubierto lo que Aldama ha contado, menos algunos contratos o algunos documentos muy menores. Entonces creo que sí que es verdad lo que acabáis de comentar, de que minusvalora un poco el concepto, toda la investigación de la Guardia Civil, y a su vez engrandece mucho esta colaboración, que cuando vas detalle por detalle en la sentencia te das cuenta de que son datos que ya estaban ahí, y también que ha aportado muchas mentiras sobre el Ministerio de Hacienda, sobre Ángel Víctor Torres, etcétera. Esta es la situación y esta es ahora mismo la primera clave, la condena a Ábalos. Pero el primer titular sigue siendo: Víctor de Aldama se va a la calle sin cumplir 1 día de cárcel, absolutamente nada. 4 años y medio de prisión, que intercambia por 2 cosas: que él elabore un informe cada 6 meses diciendo lo que ha hecho, informe semestral, y 2, con trabajos a la comunidad y el compromiso de que no va a delinquir en 5 años. Este es ahora mismo el gran chirrido de esta causa, con, por supuesto, Víctor de Aldama eufórico. Las gracias a la justicia, que han demostrado que son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren. Este es ahora mismo el compromiso de la justicia, y esta la cuestión que más críticas y réplicas está provocando, porque Víctor de Aldama se va a la calle sin cumplir ni 1 día de cárcel. Lo que dicta la sentencia es extraordinario, porque no solamente no va a cumplir pena, se puede quedar con el botín de lo robado. Esto es literalmente lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo, que se puede embolsar lo robado. Lo robado, se dice, son estas 2 cuestiones. La sentencia dice, primero, un contrato de Adif, 12,5 millones. Segundo, un contrato de otros 8 millones de mascarillas de Fomento. En total, la cifra está medida al céntimo. En total, Víctor de Aldama ingresa de manera irregular 6.676.046 euros con 9 céntimos. Esto es literalmente el dinero embolsado de manera irregular. Y la sentencia dice algo más. No todo se lo queda Aldama. Lo que la sentencia da por probado es que a Ábalos se le pagan 2 millones de euros y a Koldo se le paga medio millón de euros. Es decir, que Víctor de Aldama se embolsa 3.700.000 euros. Esto es lo que da por probada la sentencia, que se ha llevado 3.700.000 euros. Pero cuando llega el momento de fijar qué se ha de devolver, lo que se dice es otra cosa. Literalmente se dice, se ha llevado
hasta el céntimo de nuevo, 3.713.981 euros. Pero solo tiene que devolver 430.000. De hecho, 430.000 entre tres, porque esto lo tienen que devolver él, Koldo y Ábalos. Así que lo que dice la sentencia es que de los 3.700.000 robados, se puede quedar con 3.600.000. Este es el fallo. Es absolutamente alucinante lo que el Supremo acaba de dictar, especialmente teniendo en cuenta que la Guardia Civil ha subrayado una y otra vez que su colaboración ha sido inútil. El teniente Balas llegaba a decir: no nos ha dado nada, lo que ha aportado lo conocíamos y lo sabíamos en este tribunal, lo sabía la UCO antes de que lo dijera. El señor de Aldama prestó declaración voluntaria. Me gustaría preguntarle si tuvieron acceso a dicha declaración y si la misma permitió aclarar extremos de la investigación o, en su caso, ampliar la misma. Particularmente, no a nuestros efectos de nuestros informes, no ha aclarado ningún punto particular. Hay aquí quien destapa tramas de primera y de segunda. José Luis Peñas es el hombre que destapó la Gürtel, el hombre que grabó a Francisco Correa, el hombre que presentó lo que la justicia no tenía y no sabía todavía. José Luis Peñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. ¿Cómo se te queda la cara ahora? Porque a ti la pena fue de cárcel, a ti fue necesario un indulto y ahora ves a Aldama y ves esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, parece que denunciar la corrupción de un partido y denunciar la corrupción de otro tiene distintas finalidades, ¿no? Y opciones. El Tribunal Supremo a mí me despachó con un cuarto de paginilla diciendo que había colaborado. No, yo no he colaborado, yo he denunciado. Es muy distinto, ¿no? Cuando te pillan, estás con los grilletes, como le ha pasado a Aldama, siendo la cabeza de una red de corrupción importante, pues largas todo lo más grande, te da lo mismo que sea verdad o que sea mentira. Yo estuve 2 años en una situación súper precaria, peligrosa, grabando, recopilando datos, recopilando las personas que estaban en la red. Hice mi denuncia como un buen ciudadano, la llevé y lo que me correspondió fue efectivamente 6 años y medio de cárcel, 1 millón de responsabilidad civil, 130.000 de multa. Y una cosa te digo, me ha sorprendido que el propio Supremo, que me imagino que será súper legal, claro, cuando el Supremo está como Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Resulta que directamente le dan ya la libertad provisional a este señor. Yo tuve que rogarla, me salió mi sentencia, tuve que rogarla, las fiscales pidieron que pusiera un dinero para la responsabilidad civil, me pedían 70.000 euros, o sea. Y este señor se va con 3,5 millones defraudado, se va como un campeón con alfombra roja y en unos plazos perfectamente delimitados, ¿verdad?, entre él, el Partido Popular y la Judicatura, me imagino, sale en prime time ayer, que no sé si era Aldama o era el señor Rodríguez, ¿verdad?, este de la comunidad, diciendo que va para adelante, que va y todo el mundo a la cárcel, según él. Hablando de unos informes de la UCO secretos que él tiene acceso. Muy sorprendente todo, Javier, muy sorprendente. Peñas, ¿tú crees? Aquí ha habido una denuncia de justicia de un lado, justicia de otro. ¿Tú crees que hay confidentes, hay gente que destapa la corrupción también de un lado y de otro, que penaliza o beneficia distinto de un lado y del otro? Sin duda alguna. A ver, yo denuncié. No largué, o sea, él cuando estaba en la cárcel fue cuando empezó a hablar. Yo denuncié. En ese momento estaba ya activo una directiva de la Comunidad Europea, la de whistleblowers, que se podía haber aplicado en mi caso. No se quiso aplicar. No sé qué le han aplicado realmente a Aldama, ¿no? El Supremo últimamente, desde unas sentencias para acá, yo lo recuerdo cuando estudiaba, Javier, era el sumum, ¿verdad? Leer una sentencia del Supremo era una maravilla para los alumnos, nos encantaba. Sentencias antiguas, sentencias del momento. Ahora mismo veo al Supremo, lo veo como un gran estercolero donde van muchas gaviotas a hacer el nido. Peñas, Aldama ha dicho que teme por su vida. No hay ninguna prueba, al menos no la ha aportado, de que, en fin, haya corrido riesgo su integridad física, pero él ha dicho que teme por su vida. ¿Tú dijiste lo mismo? Bueno, yo es que no es que temiera por mi vida, yo temía por la vida de mis hijos y de mi mujer.
Está denunciado un intento de asesinato a mi mujer cuando la echaron de la carretera en el coche. A mi mujer la policía patriótica la perseguía, la paraba en controles, la revisaba en el coche continuamente. A mí me han insultado en la calle, me han amenazado, me han intentado comprar. Todo esto dicho desde el primer momento, no ahora. Bueno, yo creo que Aldama sabe que tiene un buen futuro. Yo le veo con posibilidades de ser un buen vicepresidente de Feijóo, sin duda alguna. Peñas, todo eso dices denunciado, ¿verdad? Todo lo que tú estás contando sí tiene denuncia detrás. Todo está denunciado. La Gürtel lleva 12 juicios, Javier. 5 veces se ha condenado, creo recordar, al Partido Popular. Todavía queda un juicio, ¿verdad? El del dinero en el extranjero. Casualidad que se deja para el final, pero bueno. Y en todos los juicios he estado y he hablado y me han preguntado. Yo no he movido una coma de mi declaración de 2007. Pero yo no he ido más allá. Yo podía haber dicho que sí he oído de Aznar, que sí he oído de... No lo dije, yo todo era con pruebas. Jamás se me pudo pintar la cara, jamás se me dijo un no, esto no está aquí. Este hombre lo que ha dicho son, bueno, trazos muy gruesos, obviedades. Realmente, bueno, lo has puesto ahora hace un momento. La UCO no necesitaba a este hombre para condenarles, ¿no? Bueno, esto evidentemente ellos sabrán el chalaneo que tienen por detrás, pero es peligroso para la libertad y es peligroso para la democracia. Que no le rían las gracias a una persona así porque es muy peligroso.